En otras circunstancias cuando sobreactúa. Pero en una época en que el clamor o reclamo por la seguridad es grande, o en la sensación de inseguridad es grande, también se le pide, suele pedirse que la policía pueda hacer más cosas que las que hace. Bueno, el gobierno nacional tiene un proyecto que consiste básicamente en reformar el Código de Procedimientos, volver unos años atrás y introducir algunas modificaciones que yo les voy a resumir muy sucintamente. Por ejemplo, hoy hay un plazo de 6 horas para que se pueda incomunicar a un detenido antes de que el juez tome intervención. Ese plazo se ampliaría a 12 horas, se lo duplicaría. Si el juez lo dispone, podría ser de 72 horas más otras 48. La reforma también permitiría que la policía interrogue a los sospechosos y a los testigos en el lugar de los hechos, cosa que ahora solo hace la justicia. Y por último, podrían hacerse requisas y secuestros de objetos sin pedir una orden al juez. El diario Clarín hizo una encuesta, le da un resultado. Nosotros hicimos una encuesta telefónica también, que nos da un resultado que no es el de Clarín. Y hemos armado un panel para debatirlo, porque estamos en el centro de un debate de la calle. ¿La policía tiene que tener más atribuciones o no tiene que tenerlas? Junto con este debate se da otro que es muy fuerte, que lo impulsa el gobierno por momentos se retira, que es el de la pena de muerte. Y que en el fondo está vinculado con lo mismo. Por un lado, con ser más duros para prevenir o reprimir el delito. Y por el otro, ser mucho más duros cuando hay que castigar. De las personas que están conmigo aquí en la mesa, hay una, el señor Fernando Ugalde, que me sorprendió por la dureza con que lo dijo, sin tapujos, porque además dijo lo que muchas personas suelen comentar en una charla de café, pero después no se animan a decir públicamente. Y yo me equivoco, o el señor Ugalde me dijo en algún momento, hablando de los dos temas, hay que darle más atribuciones para la policía, pero después cuando le pregunté por la pena de muerte, sí, y estaba el caso de la AMIA, usted me dio una respuesta contundente. Correcto. ¿Qué me dijo Yo le usted? dije, le manifesté lo siguiente: esos señores merecen la pena de muerte, como cualquier otro delincuente que tenga ya, para mí, ¿no?, una opinión personal, que tenga más de 5 procesos por robo. Ese señor no es recuperable, si es un señor grande. Si es un chiquilín de 14, 15 años, puede ser recuperable, puede ser recuperable. Yo conozco el tema policial, lo conozco perfecto, ¿no? Puede ser recuperable, pero hay casos que no son recuperables, menos en estos momentos. Pero sí, un señor, o esos señores, como el caso del atentado de Buenos Aires, se me dijeron, necesitamos uno para matarlo al paredón. Sí, señor. Ugalde se presenta, sí, señor. No merece otra cosa, como esos señores que pusieron la bomba, el coche bomba, como otros señores que violan una chica hace 6 o 7 meses, no sé. Tenemos muy, sin ir más lejos, acá en Sierra Chica, un señor que mató a 11 familias. Y el gobierno, o sea, el pueblo argentino le está dando de comer. Ese señor no es recuperable, por favor. Merece, realmente yo apoyo la pena de muerte. Tiene que ser implantada la pena de muerte. Respecto al tema policial, el tema policial es un tema viejo. O sea que policía procede, conozco un tema que lo conozco perfectamente, bien de algo como se entiende. Policía procede. ¿Me explico? Procede. Imagínese, el proceder de policía, más o menos, es un proceder como si dijéramos un referee en la cancha, en el partido de fútbol. Uno lo critica, el otro lo critica. Nunca tiene consenso el policía. Eso lo digo por experiencia. No tiene consenso el policía. Veo muchos casos acá, muchos casos, que realmente la policía, sí, si usted deja la policía, es de personal viejo que sabe trabajar, personal viejo, que sabe trabajar. No digo un muchacho joven con experiencia, que poca experiencia, bueno, sí, puede tener sus errores. Pero aquí hay personal viejo que sabe trabajar. Pero dejémoslo, démosle atribuciones y ayudémoslo. Ayudemos. Y si hay un error, en policía, la policía es una familia muy grande, es una familia como si fuera un grupo familiar de uno. Bueno, Macano, hay un error, tal funcionario hay un error, bueno, Macano, comunicarlo
y que eso se debata dentro de la institución. Si tiene que ser sancionado, tiene que ser separado de la vida, que se debata dentro de la institución. Ahora, señor Ugalde, ¿usted Sí. no cree que a la luz de la historia Sí, de los perfecto, sí, argentinos, sí. darle mayor atribuciones a la policía Sí, correcto. no se presta a excesos? No, no se presta eso. No. Lo que ocurre es lo siguiente, le digo por experiencia. En el gobierno, en este gobierno, como estamos, como en este, como en el gobierno peronista, medio radical, cuando hay un gobierno, digamos, civil, bueno, agarran a fulano de tal, por robo de auto, pues lo agarran por robo. O aparece el intendente, o aparece el senador, o aparece el inspector general de la municipalidad, digo porque conozco perfectamente. Entonces, fulano de tal, mire, habla por de mire, fulano de tal. Y bueno, el comisario o el oficial de servicio recibe eso y se lo pasa al comisario. Bueno, claro. Imagínense, por el otro lado, el personal empieza a trabajar y le cuesta un traslado. Tachi Guerategui es representante de la APDH en Olavarría y creo que no va a estar de acuerdo con el señor Ugalde. No. Acá lo que el señor dice es, por ejemplo, desde una corrupción generalizada. Yo personalmente primero quiero decirte que estoy en total desacuerdo en que se vuelva, que retrocedamos a dar, o sea, que con la democracia se dé un paso tan atrás como volver a la época tan nefasta que tuvimos. En primer lugar, porque se apuntaría muchísimo, porque ya creo que acá todos lo recordamos, a que la policía, por ejemplo, en los recitales apunta ¿a quién? A los jóvenes. Después, el señor acá está diciendo se roba un coche y habla en distintas jerarquías. Sí, gente influyente. Entonces quiere decir que la corrupción viene, yo digo, no todos los policías son corruptos, no todos los jueces son corruptos. Correcto. Perfecto, pero sí estamos viviendo diariamente la corrupción, por ejemplo, en las esferas más altas. ¿Y qué pasa? Entonces el ciudadano, el cotidiano, pues van a decir, sí, el que roba, sí, perfecto. Yo sé que los robos aumentan, y aumentan porque hay una causa social tremenda, hay una miseria tremenda, y bueno, y es muy largo y muy complicado de analizar, no es tan simple. Yo no creo que ningún ser humano se sienta digno robando para comer o robando y que después, bueno, a ese sí lo encuentran. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Entonces estamos todos preocupados por el ladrón que nos asalta la casa, pero hay corrupciones tremendas. Entonces, ¿qué queda para ese ciudadano? ¿Cómo? Acá lo acaba de manifestar el señor, donde se roba un coche y llama a alguien y eso le cuesta al policía un traslado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy delicado y yo de ninguna manera acepto que se le dé. En todo caso, el juez inmediatamente que debe de actuar debe tener, primero, la policía tiene que estar, se debería cambiar la formación de la policía, ¿sí? Yo creo que debería de trabajar todo un equipo desde la policía formado en lo social, ¿no? La antropología social da muchos elementos, sería se me ocurre, una de las posibilidades para formarlo y ser más que represor primero, ¿no? Primero, digamos, protector, si querés, de la sociedad. O sea, nosotros sabemos, toda la sociedad lo sabe, qué es lo que pasa ante determinado. Pero ahora estamos viendo, por ejemplo, el caso anterior de la corrupción en la policía. Como si hoy descubriéramos, pero ¿y por qué existe la corrupción en la policía? Bueno, sueldos miserables, gente que no está capacitada, porque yo, por ejemplo, sé de que en los grados superiores hay una capacitación bastante, por lo menos se está yendo a una formación distinta, tienen psicología, tienen abogados que los instruyen, y ciertas cosas que antes, por ejemplo, no se veían. Bueno, entonces avancemos eso. Pero mucho más. yo casualmente no creo que la corrupción o la tajada gruesa de la corrupción pase por los cuadros inferiores. No creo que eso vean mucho los... No, para nada. Para nada, no, eso no. Yo digo que la formación de la policía tiene que ser en general, tiene que haber una formación distinta. ¿Vos sos consciente de que hay un reclamo en la calle de la gente
de que se pueda tener una mayor dureza a la hora de la investigación? Sí, sí, y lo entiendo, de que la gente diga eso, porque si a vos te roban 2, 3 veces, entiendo, no justifico que eso se pida, para nada. Lo que sí se debe de rever es qué pasa, por ejemplo, con la justicia, si la policía tiene los datos, ¿no? Por ejemplo, de un robo, qué pasa con ese juez que no investiga y que no apoya para resolver los casos, por ejemplo. Sandra de Duquín dice que felicita al señor Ugalde. Como ciudadana y como argentina siento lo mismo que él. Felicita el programa. Gracias, gracias. En cambio, Omar dice que usted es un muy mal ejemplo para la sociedad, señor Ugalde. A Omar Lindner tiene su historia en estas cosas. En algún momento le tocó vivirlas, ¿no? Sí, vivirlas, reemplazar el accionar policial. Hoy también está afectado por circunstancias claves, digo yo, ¿no? de esta semana, que tuvieron que ver con el bloque anterior. ¿Qué crees vos? Por ejemplo, hoy como damnificado, ¿pensás que la policía podría ser más efectiva teniendo otras facultades para actuar? Yo pienso que sí. La primera vez que me roban la quinta, que vine a tu programa, después, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó, yo culpé a la policía, pienso más por negligencia al no querer actuar y al no querer investigar, porque no era muy importante un televisor, una videocasetera de que me hayan robado. Pero para mí sí, era importante, era un monto demasiado grande para mí, me costó comprar esas cosas. Yo pienso que hay una dejadez en la policía en investigar. No sé, porque no le prestan demasiado atención a los robos. Este segundo caso ya es más grave, el incendio intencional con premeditación de dejar garrafas encendidas, que podía haber causado la muerte de los bomberos que fueron a apagar el incendio, ya es más grave. Yo pienso que acá sí tendría que investigar a fondo y encontrar un culpable. No sé cuál es el problema. Yo en la primera vez que me robaron, que investigué por cuenta mía, descubrí el hecho en un periodo muy corto. Tuve suerte. Pienso que en toda investigación tiene que haber suerte. Pero también creí que la misma suerte que tuve yo la podían haber tenido ellos, investigaban. Entonces, bueno, no me quedó otra que denunciar a policías, salir a investigar. Y bueno, pasó lo que pasó. Vos viste que se relevaron cargos, se relevó el principal que estaba en Loma Negra, se relevó el subcomisario de la segunda por lo mío. O sea que pienso que cuando llegó a la cúpula para ellos fue un caso grave, porque se aclararon aparte de mi hecho, después 13 hechos más, o sea que es grave, o sea que había una dejadez en la policía de no querer investigar, aparentemente, o de no darle importancia a los robos, como si tuviese que haber un crimen para que ellos salgan con todo el equipo a buscar al asesino. O sea, pienso que hay una dejadez, no sé si es algo, no sé, no puedo entenderlo, porque ellos cumplen funciones y deben cumplirlas. Yo creo que si no están conformes por el sueldo, deben pasarse a otro ramo. O sea, no es excusa que yo gano poco, no me voy a jugar e investigar el robo de un televisor, una video. ¿Pero crees que un punto a favor de ellos sería darles más facultades para actuar? Yo creo que sí. Digamos, poder tener más mano dura. Sí, yo creo que sí, porque en el caso mío del primer robo, te cuento una anécdota. Un sospechoso, que después resultó ser ciertamente sospechoso, cuando me roban a mí, los que me robaron a mí estuvieron escondidos toda la tarde en el bar del sospechoso. Ese sospechoso tenía 4 causas por robo, 4 causas penales por robo. Cuando la policía esa noche lo va, digamos, a apretar, es muy suave porque la ley no le permite otras cosas, este señor se asusta y le dice, mire, vengan mañana que yo les voy a decir quiénes son los que le robaron a Linda. Bueno, la policía, por supuesto, no le quedó otra que volver al otro día, no lo encontraron, por supuesto. Este señor estaba en el juzgado de Azul con un abogado, denunciando a la policía que había actuado esa noche injustamente. Yo tuve que salir después en defensa de los policías, porque no hubo tiros como él dijo, no hubo amenazas de muerte como él dijo. O sea que si las leyes cambian y dejan actuar un poco más firmemente a la policía, ese señor hubiese dicho esa misma noche
quién eran los que habían robado mi quinta. A vos, Y no hubiese pasado lo que pasó después, pienso. ¿a vos te importaría el medio que se usa para saber cómo se cometió el robo? Sí, yo pienso que tiene que haber una legalidad entre todo. Yo, Como nombraste no la palabra concibo, apriete, me quedé. Como un nombraste apriete en el sentido de que sentarlo ahí y empezar a preguntarle. Un ladrón, por lo general, no tiene digamos, una base formada digamos, que se pueda defender fácil ante las preguntas que le hacen los policías hábiles, por supuesto, ¿no? Yo pienso que en alguna oportunidad se pisa. Entonces pienso que sí. No te digo el apriete generalizado que se hablaba y que se habló siempre de ponerle una bolsa de nylon en la cabeza para que se ahogue y al sacarle la bolsa, pobre, diga, bueno, ahora sí digo, aunque mienta y después llega al juez y diga otra cosa. Pero con tal que no me pongan más la bolsa o lo golpeen o le hagan, no sé, ese tipo de cosas no. Yo pienso, vamos a hablar dentro de la legalidad, que le den más tiempo a la policía para investigar. Yo te diría Estoy que de acuerdo. Sí, pero En darle un poco más de ¿por qué no libertad? el juez inmediatamente, y esa investigación que vos decís, ese careo, le corresponde al juez? Entonces que la policía Pero el juez actúe con actúa lo que de otra corresponde. manera. El juez, cuando el ladrón va al juez, va con su abogado. Es un derecho. Por supuesto que sí. Pero no habla él, habla el abogado. Si la policía tiene el ladrón el tiempo necesario para apretarlo, te digo en el sentido de preguntarle y tenerlo 20 horas despierto hasta que sacarle la información, digamos. Yo diría que es no. muy difícil. Conversación no le saca. Bueno, pero vamos a hablar dentro de la legalidad. No volvamos a los hechos anteriores Pero, de que ¿cómo se limitas eso? torturaba ¿Cómo al limitas eso? al ¿Cómo que lo robaba. Y no sé, pienso Volvemos que al mismo sistema. y tiene que ser controlado por la justicia misma. El juez, el que está para eso, es el juez. Pero hay que darle un poco más de atribución a la policía. El juez va a tomar la resolución si tiene pruebas concretas. La sola confesión no es prueba. Claro, sí, perfecto, pero la policía investiga hasta donde corresponde. La policía es auxiliar de la justicia, ¿no es cierto? El juicio oral, por ejemplo. No, pero eso es eso ya es otra Pero, cosa. supongamos, Juan Pérez robó 100 bolsas de maíz. Tenemos que rescatar algo, a ver si Juan Pérez robó las 100 bolsas de maíz. Porque yo puedo decir, Juan Pérez me robó 100 bolsas de maíz, Claro. y no se robó, y vos decís, no, yo quiero la prueba. Claro. Sabemos que hay delincuentes que están sueltos, acá no lo sabemos que hay delincuentes que están sueltos y no le encuentran pruebas, o las ha hecho desaparecer. Andrés Ferro. Bueno, mira, yo creo que la policía tiene que ir evolucionando de acuerdo a evoluciona la sociedad donde se desenvuelve. En este caso yo creo que la policía se ha quedado en el tiempo. Tal es así que cuando me tocó estar en el Ejecutivo Municipal, como secretario de Gobierno y a través de una decisión del Intendente, nosotros propiciábamos la posibilidad de hacer academias para la policía con el fin de empezar a actualizarla y tener, digamos, como bien decía Linder, un trato totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Yo creo que la policía nuestra es capaz, está en una situación de desgaste por la propia situación socioeconómica que vive la población. Algunos lo hacen por desesperación, el robo, otros lo hacen ya por hábito. También quiero comentarles así que es necesario que tenga una agilidad la justicia, porque muchas veces los encargados de las comisarías se veían limitados en su accionar, en seguir la causa, porque se demoraba la orden de allanamiento que ellos necesitaban para proseguir, digamos, el hilo que el detenido le daba. A punto tal que si ellos no especificaban cuál era el motivo del allanamiento y si no se llegaba a encontrar el objeto que ellos presuponían que podía tener la persona que iba a ser allanada, eran sancionados la propia policía. Entonces la policía, para no correr con ese riesgo, bueno, entonces iban deteniendo el proceso, atento a que eso le podía causar algún inconveniente. Entonces yo creo que es necesario que el juez actúe con una mayor prontitud, porque estos hechos delictivos, por ejemplo en el caso concreto de Olavarría, como bien decía el señor Ugalde, hay personas muy conocidas donde uno perfectamente puede detectar
a dónde fueron los objetos robados, pero lamentablemente no se puede seguir ese hilo de la pesquisa porque, vuelvo a repetir, se necesita la autorización del juez para proseguir. Y ese juez no está atento con la necesidad, porque más allá de que una videocasetera o un auto, a un humilde trabajo le roban una bicicleta y tiene la misma sensación que tiene aquella persona que le roban un aparato o un artículo de profanación, digamos. Por supuesto, es una violación, es una violación. Bueno, tengo algunos llamados que voy a ir leyendo. Martín dice: creo que la policía no está lo suficientemente preparada como para recibir más atribuciones que las que tiene hoy. Y pregunta al panel si alguien tiene alguna información, si en algún lugar la pena de muerte ha reducido la criminalidad. Ahora vamos a preguntar al doctor Alem, que tal vez sepa algo de esto. Hugo, está de acuerdo con la pena de muerte, pero no con las otras barbaridades que dice el señor Ugalde respecto de las atribuciones policiales. Oscar, en cambio, dice: estamos de acuerdo con el señor Ugalde, lo apoyamos y felicitamos. Despierta pasiones el señor Ugalde. Gracias. Marta, el que roba, robó toda la vida y le gusta. No considero que el robar sea una necesidad. La pena tendría que ser de 2 o 3 años para que se justifique, que no lo suelten a los 2 o 3 meses. El robar, dice Marta, no es una necesidad, sino un vicio y una costumbre. Hicimos una encuesta, antes de darle al señor Blando y al doctor Alem, hicimos una encuesta en esta semana, en la semana anterior, donde preguntamos cosas vinculadas con esto. Entonces me gustaría, señor director, presentarla por favor y dar a conocer los resultados. Los resultados de esta encuesta fueron elaborados con el asesoramiento técnico y los equipos de computación de Tadich, Oscar y Asociados. Bolívar 2830, teléfono 20270. Bueno, muy bien. Hay 3 cuadros que ustedes van a ver que responden a 3 preguntas básicas. La cuestión de la sensación de inseguridad y de defección policial llevó durante mucho tiempo a plantearse qué pasaba en los casos en que alguien tomaba justicia por mano propia. Recuerdan el caso del ingeniero Santos, ahora han habido varios justicieros últimamente. La primera pregunta entonces fue: ¿está usted de acuerdo con quienes hacen justicia por mano propia? El cuadro está en pantalla, el 7% dijo que sí, un 85% dijo que no. La segunda pregunta fue directamente al acuerdo con la pena de muerte. Aquí hay una variación. Un 3% dice que sí, un 59% dice que no, pero hay un 38% que dice depende de los casos. Esto no está en pantalla, yo sin embargo les digo ese 38% que dice depende de los casos, ¿a qué se refería? Si son secuestros extorsivos, el 88% está de acuerdo. Si son atentados terroristas, el 100% está de acuerdo. Si son violaciones, el 100% está de acuerdo. De los que dicen depende, 4 de cada 10. Si son homicidios graves, el 39% está de acuerdo. Si son traficantes de drogas, el 100% está de acuerdo. Si hay corrupción grave, el 7% está de acuerdo. Y hay una tercera pregunta que hicimos esta semana y que sí apunta a la función policial. La pregunta era: ¿está de acuerdo con que se le dé mayor poder de actuación a la policía? El cuadro, que entiendo que ya está en pantalla, lo ponemos en un instante, está en pantalla. 48% de la gente está de acuerdo con darle mayor poder de actuación a la policía. La mitad de nuestros encuestados dijo que sí. El 32% se manifestó en desacuerdo, hay un 5% que no sabe y un 15% que dice depende. Mantenemos el cuadro en pantalla. Las razones de los que están de acuerdo: para que actúen más libremente y en consecuencia haya mayor protección para la propia gente, un poco en consonancia con Ugalde y con Lindner. Razones de los que manifiestan su desacuerdo: se van a confundir y se presta para abusos. El problema está en las leyes, hay que mejorar la justicia. A la policía hay que darle mayor formación, digamos, en el orden de pensamiento de Tachi Grategui y de Andrés Ferro. Y razones de los que manifiestan depende: dicen que depende si se les permite evitar el abuso de las atribuciones. Pero cambió radicalmente, porque Clarín hizo una encuesta donde la mayoría de sus encuestados, una encuesta mucho más amplia, no quiere que la policía tenga otras atribuciones. A nosotros, en una encuesta más acostada, telefónica, el 50% de la gente nos dijo que sí. Leo los llamados de los televidentes y le doy la palabra a mis demás invitados. Alicia Ramos, respecto a las personas que emiten opinión, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Como docente de educación especial rescato lo correctivo y lo enmendativo. Como ciudadanos debemos focalizar los problemas de exigir a las instituciones el cumplimiento de su rol. Callar es otorgar y participar es elevar la calidad de vida.
Bernardo dice, el Código de Procedimientos ha cambiado desde la época de Alfonsín, favoreciendo a los delincuentes. En cuanto a los derechos humanos, no son ni tan derechos ni tan humanos. Defienden a los subversivos que estuvieron detenidos y se olvidan de aquel subversivo que hizo tomar el regimiento de Azul y mataron al coronel delante de sus propias hijas. De las víctimas militares no se acuerdan. Sí defienden los derechos humanos, que se defiendan los de las dos. Doctor Campbell. En primer lugar, una aclaración. Cuando nos estamos refiriendo a la propuesta del Gobierno Nacional, esa propuesta está vinculada con la reforma del Código de Procedimientos en Capital Federal y para delitos federales. A nosotros, el Código de Procedimientos Penal en la provincia de Buenos Aires lo dicta el Poder Legislativo de la provincia. En eso estamos de acuerdo, pero hay una idea fuerza que están pero implementando. Hay una variación por lo siguiente. La policía en la provincia de Buenos Aires es auxiliar del juez en la instrucción y tiene derecho a mantener detenida o puede mantener detenida una persona hasta 24 horas. Lo que no puede hacer es indagarla. Yo creo que esa es una diferencia muy importante que hay que hacer con respecto a Capital Federal o a los delitos federales. Si interviniera, por ejemplo, en un delito federal la Policía Federal Local o la Delegación Local de la Policía Federal, en la cual sí, en los delitos federales, en el procedimiento para los delitos federales, está el límite de las 6 horas que ahora se quiere ampliar a 12. O sea que es una distinción importante. Bueno, la que hay que hacer. Supongamos que ahora, si vamos a opinar en general del tema, yo no estoy de acuerdo con que la policía tome declaración indagatoria de detenidos. Lo que creo que se tiene que abreviar es el plazo que va desde la detención hasta la puesta a disposición del juez. Eso tiene que ser lo más inmediato posible, lo más rápido materialmente que se pueda. Porque yo no estoy de acuerdo ni con que la policía indague, ni con que le den a los detenidos el plazo necesario para que entren a revolotear los abogados penalistas y a jugar con las declaraciones. Como dice Lindner, que declaran los abogados en realidad en los detenidos. No, eso no es así, no declaran los abogados. Lo que pasa que... Pero casi, es el recitado que les preparan. Digamos, en la indagatoria declara el detenido, lo que tiene el detenido es la posibilidad de negarse a declarar. Creo que un justo medio sería lo ideal. Por otro lado, el tema de los excesos y demás, yo creo que en definitiva hay que confiar en primer lugar en la justicia, aunque es difícil, como están dadas las cosas hoy, sobre todo a nivel de la justicia, de los máximos organismos de justicia nacional, y hay que confiar en la policía, aunque yo creo que tiene falencias en la formación, en el equipamiento, hay falencias, son objetivas. El índice, digamos, o la proporción de delitos descubiertos creo que debe ser bastante bajo, yo no lo conozco. De todas formas, creo que tenemos que seguir confiando, no nos queda otra. El tema de la justicia por mano propia es un disparate que lleva a cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo con la implementación de la pena de muerte en algunos casos, como los que se mencionaron? En homicidios agravados, sí. En homicidios agravados. Por ejemplo, violación seguida de muerte, homicidios por atentados. Hay casos en que sí. Yo creo que la pena, además de varios caracteres, tiene un carácter preventivo. Siempre pensé eso. Yo creo que cuando la pena es fuerte y se aplica, previene, aunque sea, no sé en qué medida, pero previene el delito. Bueno, a mí me da la impresión de que quien comete un delito de estas características, de algún modo, de alguna manera no está en su sano juicio. Quiero decir, no sé si va a pensar en la pena de muerte antes de cometerlo. No sé. No. Yo no estoy en condiciones de afirmar eso. Sí estoy en condiciones de afirmar que mucha gente se inclina al delito de robo, hurto, y especula en algún momento con que la pena no va a ser demasiado grave o con que va a salir en libertad con facilidad.
Con respecto al homicidio, normalmente uno llega al homicidio por situaciones límites y esto ya no es tan fácil. Yo no creo que el homicidio evalúe demasiado el tema de la posible pena que le pueda caber. No obstante, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte en caso de homicidio agravado. Pablo opina que habría que darle un poco más de libertad a la policía, no tanto como en la época del proceso, pero sí libertad para actuar, ya que las leyes están amparando a los delincuentes. Vive en Barrio Seco, Pablo, y todas las noches roban algo. No somos dueños de vivir tranquilos. Ana Lía Cano dice que está en total desacuerdo con la pena de muerte y lo que dice el señor Ugalde le parece atroz. Cataldo Blando, ¿usted qué opina? Yo voy a empezar del principio. Cuando me invitó usted era para tocar varios temas, pero acá hay un solo tema, los robos, la pena de muerte. Es poquito eso. En este momento se está debatiendo en la Constitución Nacional y en la provincial varias cosas que están en contradicción. En primer lugar, la prohibición a través de la reforma de la Constitución del aborto. Se quiere prohibir para preservar una vida. Y por otro lado se quiere implementar la pena de muerte. Son contradicciones. Con respecto al aborto, yo diría que ya que están tan de moda las consultas, se tendría que realizar una consulta donde opinen 16 millones de mujeres, nada más. Somos 33 millones, la mitad son mujeres. ¿Y la pena de muerte? Y la pena de muerte yo estoy totalmente en contra. ¿Y sabe por qué? La pena de muerte no se había tocado hasta ahora, pero empezó a tener vigencia con el doctor Menem. Cuando murió Guillermo Ibáñez en Mar del Plata, cuando lo mataron, salió gritando que había que implantar la pena de muerte, claro, era amigo de él. Cuando el atentado contra la Daya primero, y ahora también, y la pena de muerte. La embajada de Israel, en realidad. Embajada de Israel, sí, la embajada, bueno, se me trafuca. Y pide la pena de muerte por esos motivos. En la pena de muerte hay un riesgo muy grande que es matar a un inocente. Ha ocurrido muchísimas veces. Y la pena de muerte existe, por ejemplo, en Norteamérica y no soluciona nada. Entonces, acá es un peligro. Directamente es un peligro. Otro tema que no se tocó es lo que usted mencionó en una charla previa acá. La creación de la Supersecretaría de la Superseguridad. Bueno, eso es una barbaridad. En primer lugar, se quiere aglutinar en una sola secretaría a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a la CIDE, CIDE quiere decir Secretaría de Inteligencia, porque yo digo que no, ya de inteligencia no tiene nada porque se ha visto que no ha servido para nada. Entonces, o se elimina la CIDE y se crea esa secretaría que en un principio iba a estar en manos de un tipo cuestionado por todo el país como es Julián Licastro, y que después fue cambiado por el señor otro Antonietti. De Antonietti se sabe que no dejó entrar a la familia del presidente de Quinta Olivo, no conocemos más nada como para que esté a cargo de semejante secretaría. ¿Usted lo que cree es que todo esto no contribuye a que haya más seguridad? Nada. Con respecto a los robos, yo tengo una opinión, no quiero decir con esto que no comparta la de ellos. Cada día hay más robos y la policía en muchos casos detiene a los autores. El avejeo, por ejemplo, es producto de la necesidad de la gente. Los robos, muchos robos son producto de la necesidad de la gente. Y vamos a hablar de la barría solamente. El señor Marcovina dijo en una oportunidad que acá teníamos 4.000 desocupados. Si fuera cierto, y de esos 4.000, 2.000 son padres de familia, tenemos 10.000 personas que pasan necesidades. ¿Y qué va a hacer esa gente? Sale a robar, porque no hay otra forma de vivir. Entonces, si se crearan los puestos de trabajo necesarios, que la gente tuviera trabajo, que los padres controlen a sus hijos, y en ese caso sí, que la policía fuera más enérgica, porque a su vez la policía no está respaldada por los jueces. Hay delincuentes que han robado 10 veces y están en libertad, amenaza. En el barrio 104 Casas ahora, vuelta a las andadas. No, ahora está tranquilo. No, hoy en el diario de hoy hay un chico que lo soltaron, 15 años, y anda con un revólver en la mano. Yo no lo he visto. Ugalde, está en el diario Ugalde, permítanme leerles estos llamados porque por ahí tengo un minuto para cada uno y por ahí pueden aprovecharlo para contestar. Se los regalo. Norma dice, la policía no actúa porque los delincuentes no alcanzan a llegar a Azul cuando ya los largan. En consecuencia, la policía queda mal mirada por la gente porque toda la gente los critica y después los larga.
Edgardo Magnaterra le pregunta al doctor Alem, los abogados que defienden a los delincuentes y que saben que sus defendidos han cometido el delito de que se los acusa, ¿no son tan delincuentes como ellos mismos? No, para nada. No, aún el delincuente tiene derecho a que lo defiendan. Supongamos el caso de que haya un homicidio agravado por la violación seguida de homicidio. Vos sabés que tenés un culpable delante, ¿lo defenderías? Probablemente yo no, pero seguramente encontrará muchos abogados que lo defiendan. ¿Te merecería buena opinión un colega que lo defendiera sabiendo que hizo lo que hizo? A mí no me diferiría mi opinión de la de otro colega, no, yo en realidad muchas veces, yo lo que ocurre es que no hago derecho penal, pero yo muchas veces defiendo en juicios a gente que no tiene razón, o que de entrada, por ejemplo, en un choque o en un juicio de cobro de una suma de dinero, he defendido a alguien que debe, y porque sé que debe no voy a dejar de defenderlo. No estoy para nada de acuerdo con eso. Mario dice, yo opino que el señor Ugalde se desempeña mucho mejor como parquero, que es muy bueno, que como panelista. Pero le quiero preguntar al señor Ugalde una cosa que dijo el señor Blando y que realmente a mí siempre me gira cuando hablamos de la pena de muerte. ¿Usted no teme que el día que lo llamen, como dice, yo quiero formar parte del pelotón de los que maten a los que pusieron la bomba en la AMIA? ¿Y usted está seguro que no va a estar matando a un inocente? ¿Yo? Sí. ¿Cómo sabe que no está matando a un inocente? Vayamos a algo, vamos a sacar los tantos. Si encuentran el delincuente o los delincuentes, sí señor, yo me presento, cómo no. Supongamos, si apareciera el que mató a Rochi, el viejito que lo mató en el Barrio Seco, que lo asesinaron. Eso fue un asesinato. Sí señor, cómo no, vámonos. Joder, por favor. Apareció que no mató a Rochi. Apareció. Lo que pasa que era menor de edad. Yo lo que te digo, me perdonás, Jorge, acá en Olavarría hubo 2 hechos que fueron absueltos, 2 asesinatos, ¿sí? Donde vos bien dijiste que la sensación de la comunidad era totalmente opuesta al dictamen de los jueces. Y yo creo que también comparto la sensación de la sociedad. Entonces, no estoy de acuerdo con Ugalde, porque a veces de pronto la justicia las hacen los hombres. Yo creo que ese tipo de justicia la tiene que hacer Dios. Verónica Paratachi, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Linder y le preguntaría a la señora Higuerategui si nunca le robaron dándole vuelta a toda la casa y las pertenencias personales y le sacaron todo. Si nunca lo pasó, le diría que piense lo que es sufrir esa situación y me va a comprender. Y te traslado simplemente, para un minuto de respuesta, la pregunta anterior. Las asociaciones de defensa de derechos humanos, decía alguien, defienden a una parte, pero parece no defender al todo. No es así. En principio, si se defiende, por ejemplo, se defiende lo que nadie defendía y lo que nadie representaba, porque del otro lado estaban los cuerpos aparecidos, sepultados, se tenía conciencia. Si se forma, lo que se forma eran porque todos eran NN y acá hay un abogado. Entonces, no es que uno diga, bueno, acá hay unos muertos y acá hay otros muertos. No fue así. Y creo que no está informada, porque hay muchísima literatura sobre el tema. El nunca más es un tema que le demuestra a ella que, bueno, que esto no fue unos muertos de un lado y otros muertos del otro, de la misma manera ni en las mismas condiciones. Los NN de este país no están los NN del lado de los militares. Mario dice, como religioso estoy en contra de la pena de muerte, como político debe estar a favor en atención a que un reo para el Estado argentino por su infraestructura carcelaria genera $50 diarios de gastos, mientras que un jubilado cobra 140 pesos mensuales. Como político debo acomodar la economía a las exigencias temporales y esto no se contradice con el aborto, como dijo el señor Blando, ya que la nueva vida no tuvo posibilidad, el penado a muerte en cambio la tuvo y la perdió. Quiero decir que invitamos al comisario Di Giorgio de la Comisaría Segunda para hablar sobre el caso de Clave de Sol, que ustedes vieron en el primer bloque. El comisario Di Giorgio dijo que le había remitido todas las actuaciones al doctor Ugalde y que prefería no participar, que era él a quien teníamos que remitirnos. Y por último, para que ustedes tengan una idea de lo que este caso de Clave de Sol implica, incluso de las dudas que existen, el segundo jefe de la unidad regional de policía, comisario de la Torre, estuvo ayer en Olavarría
hablando con mucha gente, o con algunos, tengo aquí a uno de los presentes, personalmente interesándose en el caso, lo que quiere dar una idea de la magnitud que esta situación ha alcanzado los medios judiciales y policiales de la región. Ahora vamos a volver con otro tema totalmente distinto a este, que es la crisis hospitalaria y de salud en Olavarría. Del ser más puro, de un inocente. En la semana que pasó se desencadenaron algunos hechos